Enmiendan en la Cámara de Representantes proyecto 938 que trastoca los derechos adquiridos por los empleados públicos. Más de 13,000 policías estarán en alerta antes, durante y después de la protesta convocada por los sindicatos para el próximo lunes. Mientras tanto, la Fortaleza desmiente la activación de la Guardia Nacional durante el paro del día 1 de mayo. Junta de Supervisión Federal examinará el viernes en Nueva York planes fiscales de corporaciones públicas y agencias de gobierno. Y no causa contra el convicto recaudador de Popular, Anaudi Hernández, por evasión contributiva. Todo esto y mucho más. En esta edición de Sistema TV Informa, que también se transmite en vivo a través de sistematv.com y Facebook Live. Muy buenas noches, bienvenidos a Sistema TV Informa, les saluda Mardelis Lucino. También les saluda Ramón Enrique Torres. Vamos de inmediato con las informaciones. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, anunció hoy que estarán enmendando el proyecto 938 que trastoca los derechos de los empleados unionados del gobierno, pero solo la partida referente a la reducción patronal al plan médico. Mientras tanto, a pocas horas de que se iniciara la sesión cameral, legisladores de minoría solicitaron que se detenga la medida que impactaría a los empleados públicos. Margarita Ponte tiene más detalles. El proyecto 938, que tocaría beneficios de los empleados públicos, es tema de discordia entre las delegaciones políticas a nivel del Capitolio y de protestas en el sector sindical. Que se den a respetar y detengan la medida. Que la detengan, eso es lo que tienen que decir. Estamos emplazando a que hagan lo que ellos se supone que hagan. Si ellos perpetúan y le dan paso a esto, convierten primero a la Asamblea Legislativa en un sello de goma y le dan el poder al tirano de forma unilateral para implementar la política pública como le dé la gana. Se le preguntó al presidente de la Cámara si el polémico proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría. El proyecto tiene los votos. Lo único es que estamos buscando un lenguaje donde tanto Cámara como Senado nos sintamos cómodos en términos de lo que tiene que ser la aportación al plan médico. Hubo cuestionamientos al presidente del cuerpo sobre el malestar sindical frente al proyecto mencionado y esto fue lo que dijo. Yo no voy a hablar del movimiento sindical que hoy está muy activo. En los pasados 4 años estuvieron bien pasivos. Aquí hubo un maridaje y todavía existe ese maridaje entre algunos líderes sindicales. Yo distingo los líderes sindicales. Hay unos que no han venido por aquí, pero han sido elegantes en términos de comunicarse con nosotros, de hablar con nosotros, de traernos alternativas, y eso es lo que nos tiene en este momento haciendo esta evaluación. Con el Partido Popular, eso todo el mundo lo sabe. Para Sistema TV Informa, Margarita Ponte. Más de 13,000 policías estarán en alerta antes, durante y después de la protesta convocada por los sindicatos y otros sectores de la sociedad para el próximo 1 de mayo. Así lo dejó saber la superintendente Michelle Hernández. Al tiempo aseguró que monitorean las redes sociales de grupos e individuos que han acudido a las manifestaciones recientes o han convocado al paro nacional. Por su parte, la Fortaleza desmintió la activación de la Guardia Nacional para el próximo lunes. Gloria Soltero nos dice más en el siguiente reportaje. La superintendente Michelle Hernández dijo hoy que para trazar su plan para las próximas protestas, la policía está chequeando Facebook y otras redes sociales de individuos que participan en las manifestaciones. Nosotros tenemos acceso, como todo el mundo, a Facebook y de cuanto Dios creó, y la gente, todo el mundo postea sus intenciones y pues nosotros monitoreamos esas intenciones y corroboramos que las intenciones pues son más que palabras, para poder entonces, eso a nosotros nos pone en una postura. La superintendente se mostró complacida con la acción de la Unidad de Operaciones Tácticas durante el día de ayer en Río Piedras. Nosotros anoche estuvimos hasta las 10 de la noche viendo los videos y estamos muy complacidos que los policías asignados a operaciones tácticas no tan solo los cursos de uso de fuerza, la orden general 625, que es específicamente de manifestaciones y las instrucciones que se tienen que seguir bajo manifestaciones. Los videos anoche nos comprobaron que el adiestramiento está funcionando muy bien. Referente a los arrestos a estudiantes con agentes encubiertos y montándolos en vehículos de la policía no rotulados, la superintendente reaccionó.
Hay un proceso que se estableció bajo el acuerdo federal para cualquier persona que piense que la policía ha actuado mal. Y ese proceso es el levantar una querella que se tiene que hacer utilizando la Superintendencia Auxiliar. Las expresiones se dieron cuando se anunció que cerca de 14,000 oficiales de la uniformada recibirán adiestramientos en el uso de la fuerza. Los adiestramientos y readiestramientos responden a los requisitos establecidos en la reforma de la policía. El adiestramiento consiste en 35 cursos para supervisores y no supervisores a través de una plataforma que la policía contrató con la National University College, que los policías podrán acceder a través del Internet. Para Sistema TV informa Gloria Soltero. Por su parte, la secretaria de Educación, Julia Kelleher, afirmó hoy que el lunes será un día normal de clases en las escuelas públicas del país y exhortó a los padres a llevar a sus hijos e hijas a las aulas. Y hablando de clases, el recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico decidió hoy en Asamblea General levantar la huelga que mantenían desde inicios del mes. Con 180 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, los estudiantes dieron paso a la moción para darle fin a la paralización del campus. Trascendió que las clases se van a reanudar el martes 2 de mayo. El recinto de Utuado es la tercera unidad del sistema de la UPR que realiza una asamblea estudiantil esta semana. El lunes, Carolina levantó su voto de huelga, mientras que el recinto universitario de Mayagüez avaló ayer continuar frente a los portones. La Junta de Supervisión Fiscal llevará a cabo el viernes en Nueva York su séptima reunión pública a solo 3 días de que venza el freno en la litigación judicial contra el gobierno. Se espera que en la reunión se examinen los planes fiscales de las corporaciones públicas, así como las autoridades de energía eléctrica, acueductos y alcantarillados y carreteras, así como los de COSEC y el Banco Gubernamental de Fomento. Por otro lado, el presidente de la entidad financiera, José B. Carrión III, envió una carta a los senadores republicanos Tom Tillis y Tom Cotton, en la que refuta las quejas de los bonistas sobre la supuesta ausencia de un proceso de negociación, las fallas en el plan fiscal y la limitada cantidad de fondos que se destinarán a satisfacer la deuda pública. En la misiva, Carrión recalcó que para que Puerto Rico pueda cuadrar sus finanzas y cumplir con los acreedores, se necesita que la economía vuelva a crecer. Indica que todas las medidas disponibles para balancear el presupuesto implican, a corto plazo, un deterioro en el crecimiento económico, lo que imposibilita a su vez que se pueda cumplir adecuadamente con el servicio de la deuda. El funcionario añadió que la paralización de los litigios asociados a la deuda de Puerto Rico se levantará el 2 de mayo. Carrión resaltó que el Congreso puede ayudar a la isla renovando los fondos de Medicaid. La disminución del 10% de la aportación del gobierno de Puerto Rico a la fondita de Jesús ha puesto en peligro el presupuesto de la entidad para operar, ya que se perdería el 65% de los fondos federales que recibe, lo que significaría que unos 1.700 deambulantes a quienes se les brinda diariamente comida, aseo y albergue quedarán totalmente desprovistos de estos servicios. Así salió a relucir hoy en la vista de la Comisión de Iniciativas Comunitarias del Senado que preside José Vargas Fidot. Gloria Soltero nos dice más. Desde 1985, la Fondita de Jesús en Santurce ha estado brindando a la población sin hogar comida diariamente, servicios de aseo y albergue. Aún más, han conseguido vivienda provisional y permanente a aquellos deambulantes rehabilitados de algún tipo de adicción. En total, unas 162 unidades de vivienda auspiciadas por fondos federales en pareo. Su presupuesto anual es de $3.2 millones y el 10% de eso es en aportación gubernamental estatal. Pero ya lo estarán perdiendo y llegaron hasta el Senado para impedir la situación. Se dijo que por la Ley 22 para atraer inversionistas a Puerto Rico y la operación actual de multinacionales, se supone que estos brinden parte de su ganancia en reinversión social para organizaciones como la Fondita de Jesús, y eso no se está haciendo. Inclusive son multinacionales que sus operaciones en Puerto Rico son muchas veces más grandes que en otros países. Claro, en esos otros países se ven obligados a crear fundaciones y fondos de inversión para apoyar el bienestar social, porque es parte del requisito que le ponen por hacer negocio allí. Y entonces aquí, ¿qué hacen? Un torneo de golf al año donde sus proveedores le compran, ¿verdad? Y eso vienen y hacen un show y le dan, eso lo dividen en 3 organizaciones y eso es su inversión social en Puerto Rico, que ni sale del bolsillo de ellos, porque ni tan siquiera dicen yo voy a parear eso con dinero mío.
Cada vez yo escucho legisladores que hablan con tanto orgullo de que van a aplicar medidas mucho más drásticas en la fiscalización para saber si este sector tan misterioso de las organizaciones comunitarias está ocultando algo, a ver quién es quién. Y yo nunca he visto que haya una misma intensidad en la determinación de esas conductas tanto en gobierno como en empresas privadas. Para Sistema TV informa Gloria Soltero. La activación de un examinador oficial para atender la expulsión de los representantes Manuel Natal y Luis Vega Ramos del Caucus Popular ha levantado suspicacia entre los legisladores, quienes plantean que esa gestión se hace cuando se avecinan posibles acciones disciplinarias. Margarita Ponte nos explica. La fricción entre los legisladores populares comenzó en la pasada asamblea de la colectividad a raíz de expresiones del portavoz de la minoría, Rafael Tatito Hernández Montañez, quien alegadamente llamó traidor al representante Luis Raúl Torres. El presidente del Partido Popular se comunicó con este señor esta mañana y me dio un mandato, una orden directa de no discutir más y dilucidar este tema públicamente. Parlamentariamente, el Partido Popular tiene un organismo en la Cámara y es el Caucus. Estamos viviendo unos momentos críticos en nuestras funciones como legisladores que pone en riesgo nuestras prerrogativas como representantes electos por el pueblo de Puerto Rico a través del Partido Popular Democrático. En la conferencia de prensa se aludió a una carta de Hernández al presidente de la Cámara de Representantes. Nosotros hemos procedido a reubicar sus bancas a la parte posterior de donde se ubica la delegación del Partido Popular, porque siguen siendo parte de la delegación del Partido Popular. Natal trajo a la atención la importancia de debatir en torno al proyecto 938 que podría reducir beneficios a los empleados públicos. Según el compañero Hernández Montañez, ya nosotros no somos miembros de la delegación. ¿Qué tendremos que hacer para ejercer nuestras prerrogativas como constitucionales como legisladores? ¿Declararnos legisladores independientes? Por supuesto que no. El presidente del PPD, Héctor Ferrer, asignó un oficial examinador para atender la controversia. Yo quiero saber si los que estamos defendiendo la diversidad en el Partido Popular, lo que estamos defendiendo que el Partido Popular no es de nadie para estar votando a nadie, sino que el Partido Popular es de todos, si somos nosotros, en vez de los que están excluyendo, los que estamos en el banquillo de los acusados. Los representantes expulsados del caucus del Partido Popular le enviaron una carta al presidente de la Cámara, donde le dicen lo que está ocurriendo es ilegal e inconstitucional y que no descartan radicar querellas contra el portavoz de la minoría e incluso llegar hasta el tribunal. Para Sistema TV informa Margarita Ponte. Pasamos a otras informaciones. No causa contra el ex recaudador del Partido Popular, Anaudi Hernández, por cargos de evasión contributiva. Esa fue la determinación de la juez Elizabeth Linares del Tribunal de San Juan. Se informó que la esposa del convicto recaudador popular, Verónica Ponce, también fue exonerada de estos cargos. En febrero pasado, Hernández se declaró culpable a nivel federal de orquestar un esquema de corrupción pública. Tenso se encuentra el ambiente que prevalece en el país sobre las situaciones que se convierten en detonantes y pueden culminar en choques entre las partes. Pero ¿cuáles son las herramientas que tenemos como ciudadanos para sobrellevar la situación que atraviesa el país y que nos afecta a todos y a todas, indistintivamente de la postura que tengamos? Sobre este tema conversamos a fondo con la doctora Silma Quiñones, quien es psicóloga y coordinadora del programa doctoral de psicología de la Universidad del Turabo. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Obviamente vivimos momentos de mucha incertidumbre y la incertidumbre, como decía mi profesora en las clases de mediación, paraliza. Y es cierto, ¿no? ¿Cómo manejamos esas emociones? Pues mira, lo que es el miedo, lo que es esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, hasta dónde va a llegar esto, ¿verdad? Cuánto más va a pasar en términos de los ajustes, de los cambios y de los sacrificios. Esa incertidumbre en la psicología se menciona como se habla de ansiedad, ¿verdad? El temor de lo que va a pasar en el futuro. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el miedo y por la ansiedad, la parte en el cerebro que está activada es la parte que no piensa mucho, que no razona, que no involucra, que no hace uso de las estrategias y los elementos más sabios y más efectivos que tenemos a la mano. Así que de las cosas que tenemos que aprender a hacer es no dejarnos llevar por el miedo y no dejarnos llevar por la incertidumbre. ¿Qué nos puede provocar miedo? Las cosas que escuchamos. ¿Qué nos puede
bajar los niveles de miedo, informarnos, tener información, no dejarte llevar simplemente por un comentario, por una reacción. La gente empieza a hablar donde quiera, de las cosas están bien malas, se van a poner peor, y el tono y las frases que se usan activan todas esas ansiedades y todos esos miedos. Es bien importante que nos eduquemos, que nos informemos. Eso es primordial, que tú sepas realmente, porque realmente no todos vamos a vivir un infierno, algunos sí, otros vamos a pasar por la salsa y el guayacán y otros por la salsa. Y tú te tienes que ubicar en términos de cuál va a ser tu realidad. Por otro lado, nosotros tendemos a vivir el momento, y lo que esta época nos va a enseñar es mirar el futuro, planificar, perseverar y ser bien estratégico. A nosotros nos desvían con una facilidad hacia gastar de más, hacia involucrarnos, exponernos a experiencias que no nos vienen bien. Estos tiempos van a requerir que nosotros estemos bien enfocados, qué es lo que es más importante para mí, qué es lo que yo quiero preservar y conservar, y ser disciplinados en ese esfuerzo. Y eso no le viene mal a nadie. Eso no es una experiencia nociva ni terrible. Si la vida nos obliga a enfocarnos y ser más disciplinados y más enfocados, nos va bien. En el caso de los empleados de gobierno, donde ciertamente hay un plan fiscal y hay una advertencia de la Junta en cuanto a la posibilidad de reducción de jornada, y siempre sigue latente la posibilidad de que ya no tengan trabajo. ¿Cómo manejar ese miedo, esa ansiedad que puede y que va a provocar en los empleados de gobierno? ¿Qué pueden hacer? Mucho de lo que ha sido la experiencia anterior, de personas que con la Ley 7 perdieron sus empleos, personas que las compañías cerraron, los negocios cerraron, los que se reinventaron, muchos de ellos dicen lo mejor que me pasó. El cambio que hice, aproveché para dedicarme a algo que me apasiona más, que me interesa más. Hay algunos que no hicieron el ajuste, que no hicieron el cambio, que se deprimieron, que están sobrellevando la manera de salir de una depresión. Lo que nosotros ya sabemos es que cuando es masivo, una de las ventajas, de las cosas buenas de cuando somos muchos, es que no es de esa vergüenza de porque a ti te votaron y porque tú te quedaste sin trabajo. No, mira, hay mucha gente que está sin trabajo. El sufrimiento que para el puertorriqueño es bien grande. ¿Qué va a pensar la gente cuando se entere que no tengo trabajo, que tengo que vender la casa, que tengo que entregar el carro? Nos están liberando de esa vergüenza. Así que tenemos eso por adelantado. Lo que necesitan las personas es definir qué tipo y estilo de vida mínimo yo necesito conservar. Claro, importante. Gracias por estar con nosotros, como siempre. A la orden. Amigos, y tras la pausa, secretario del Trabajo habla en detalle del polémico proyecto de la Ley 938, la crisis fiscal y la clase trabajadora. Ya volvemos.